por ejemplo, hay una persona que le llamaron Jessica, pero su abuela le dice Carmen y varios le dicen Carmen. O sea, de todos modos tiene la etiqueta en la frente. O sea, es lo mismo, ¿sí? Por alguna razón perdieron la batalla y no lograron que le pusieran el nombre, pero le siguen diciendo lo mismo. La chamba, la encomienda que le dejaron, ahí está presente y hay que quitarla, ¿sí? Entonces, pues vamos a avanzar rápidamente. Ahora sí a lo biológico, para que no se me asusten los que vieron de otra manera. Casi de todo hay 2 versiones o más, ¿sí? Entonces, pues hay que conocer de todo. Entonces, la nueva medicina germánica o alemana se le dio a esta nueva medicina este nombre por el doctor Hammer. El doctor Hammer, que ya murió, y ahí viene un libro que les pasé hace 2 sesiones, de la lógica, hace una sesión, la lógica del síntoma. Ese chequenlo, viene bien sintético de todo eso. Tampoco se lo subí, no me acuerdan y se lo subí. Síntoma, en PDF. El doctor Hammer inicia investigaciones al padecer una enfermedad grave después de la muerte de su hijo Dirk. Era un doctor ya casi por jubilarse, toda la vida de médico, tenía varias especialidades. Dentro de una de ellas era radiólogo, sacaba radiografías del cerebro, tomografías axiales computarizadas. Toda la experiencia del mundo y minucioso como son los alemanes. Y de repente ya un hijo está en alguna parte, creo hasta en el mar o en otro país, no sé dónde andaba, y una bala perdida lo matan al hijo y empieza a hacer un cáncer de testículo él, y curiosamente su esposa al mismo tiempo empieza a hacer un cáncer de mama. Y dice, chinga, ¿cómo es posible que al morir el hijo uno haga cáncer de testículo y el otro cáncer de mama? O sea, qué casualidad. No antes, no después, no. O sea, justo empieza con eso y empieza a investigar. Y hace lo que se le llama la teoría de las 5 leyes biológicas. Por eso les digo ese libro de la lógica del síntoma. Y una de las teorías dice que un DHS, que es el síndrome de Dick Hammer, o sea, de su hijo, Dirk era el hijo, ahí lo dice, así le nombra como su hijo, sí, DHS, síndrome de Dick Hammer. Debe ser una situación fuerte, dramática, o sea, pues a veces hay conflictos, pero más pequeños, sencillitos, y pues esos no marcan tanto como los que son así, pero fuertes, o sea, ¿sí? Entonces, esa situación fuerte es la primera condición, que haya una situación muy fuerte, o sea, como un trauma, pues. Segunda característica, ¿qué carácter básico tiene la enfermedad? ¿Cómo funciona la enfermedad? Bueno, en la ciencia médica se habla de microbiología, de bacteriología, de todo un esquema de parasitología, de cómo funcionan los bichos dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, cómo se infectan, cómo se contagia el COVID, cómo el COVID se iba a curar con la vacuna que nos vacunaron a todos y no se curó, y de todos modos ahí está. Bueno, hay toda una explicación científica de cómo deberían funcionar o cómo funciona dentro del cuerpo la anatomía, la fisiología y todo.
pero él genera una nueva teoría, completamente loca si lo quieren ver de esa manera, pero no tan loca si vemos algunos descubrimientos recientes, ¿sí? Él habla de los patógenos que no son enemigos. Y dice, ah, chingada, pues es mi amigo el COVID entonces, y casi me mata. ¿Qué pasó ahí? No, son cuates los bichos, son amigos. No, ¿cómo? Eso es inaceptable, eso es, de ninguna manera en la ciencia moderna te van a aceptar eso, pero son teorías que él desarrolla y no están tan jaladas, porque incluso el doctor Boyce ya tenía algo un poquito parecido, bueno, diferente, pero también de ese tipo, ¿no? Eso es cuando encuentras en la enfermedad lo que tienes que trabajar en sí. Y entonces no la ves como una enemiga, sino como que viene a ser tu amiga para ayudarte a ti a revisar internamente. Algo así parecido, pero él lo pone muy, muy biológico. Te dice, encontramos, hay un tumor, hay un cáncer de mama, por ejemplo. Si haces biopsia, encuentras patógenos que están ahí. Y es como cuando estás en algún lugar y se robaron algo, ¿no? Y eres el único que está ahí y ya te chingaste. Porque ¿quién fue? Pues tú, o sea, tú estabas ahí, tú fuiste, ¿no? Entonces dice, eso les pasa a los patógenos. Están donde hay un problema y les echan la culpa a ellos de lo que pasó. Dice, pero no es así. Los patógenos llegaron ahí a consumir cierta masa de tumor que tenía que consumirse y ellos estaban ayudando, no estaban afectando. ¿Sí me explico? Sí. Y la teoría médica es que dicen, no, pues ellos son los que hacen que el cáncer se multiplique y las células se vuelvan locas y tal. O sea, te lo pone al revés. Los patógenos vinieron a corregir, ayudarte a corregir. ¿Por qué? Porque viene otra teoría que genera, que es el ciclo de la enfermedad. El ciclo de la enfermedad va a ser como el día y la noche, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay el día, estás trabajando, hay actividad, tal, llega la noche, te apagas, descansas, tus células se regeneran y otra vez despiertas y otra vez, y así. Ese es el ciclo de la enfermedad. Estás de día, sucede una enfermedad, un conflicto o algo, se interrumpe y ya no llega la noche, ya no llega el descanso, ya no llega la regeneración celular y te quedas ahí como patinando en un conflicto, en no descansar, así como el estrés, que ahora te quedas estresado y no duermes y tal. Entonces, ese es el ciclo de la enfermedad. Después que viene, con la enfermedad viene un proceso, se le llama de epicrisis. Sucede algo, alguien te dice, como decía el compañero, te dice una palabra y ¡pum! Pasa algo en tu biología, se soluciona ese conflicto que pasó y sigue el proceso de día a noche. Estabas interrumpido en el día, viene la noche, pero antes de eso llega un pico de estrés que le llaman epicrisis, cuando incluso puede dar epilepsia o cosas fuertes de crisis. Lo más fuerte, casi como repetir el conflicto como cuando pasó, aunque tuviera 20 años de haber sucedido.
llega la epicrisis y baja otra vez, porque ahora va hacia la regeneración, hacia la noche. Va a llegar hacia la noche donde las células se regeneran, donde descansas y vuelves a la normalidad. Entonces, en ese pico de crisis, por eso incluso a veces en las terapias damos una terapia y dicen, pues yo no sé qué me pasó, porque yo fui y iba poquito mal y ahora estoy muy mal. También eso sería en la teoría de Hammer hasta normal. Tiene una molestia que medianamente ahí estaba, pero hace la terapia, ¡pum!, sube, ¡pum!, se va con el doctor Simi, le dan una aspirina, se le pasa, se le curó completamente y te dicen, no, ya me curé de diabetes, ya me curé de... O sea, cuando decían, es que ya había ido a ver a 5 especialistas y no me funcionaba, ¿qué pasó ahí? Desbloqueaste algo que nadie supo, tal vez ni tú, pero algo pasó que por alguna razón, después de eso, llegó a estar completamente bien. Y es rarísimo eso, me pasa muy seguido, y hasta siento gacho, bueno, sobre todo cuando me empezaba a pasar, sentía bien gacho, porque iban pacientes que decían, no, es que pues, no pasó nada, no vi nada, no sentí nada, y fui con otro acupunturista, fui con el doctor Simi, fui con y ahora sí me funciona, ya me curé, ya, ¿no? ¿Quién cree que me curó? ¿Quién cree que me curó? Ajá, esa es la palabra. Y al principio sentía bien gacho y decía, ay, pero pues si yo hice mi mejor esfuerzo, qué casualidad. Pero está bien, pues total. Finalmente, si uno está en esta chamba por ayudar, pues no te importe si no te dan los créditos, no te importe si no te ponen hasta un altar por haber curado enfermedades. O sea, no importa, tú ayuda y haz el bien sin mirar a quién y vamos para adelante. O sea, porque les pase lo que me pasó a mí. Ayer no sabía si yo sin llorar o llorar de triste, no sé qué me estaba pasando. Me fui a recoger a mi familia. Entonces venía por la calle cuando se para un señor y me dice, oye, te fui a buscar a tu casa. Fíjate que tu suegra me dijo que tú conocías a cierta persona que da ese tipo de terapias. Es que a mí me mandó mi primo contigo porque tú lo curaste a él. Pero llego a tu casa y tu suegra me manda con otra terapeuta que era mucho mejor que tú. Pero ella no tiene la dirección y que ustedes juntos y la tienes. O sea, imagínense. ¿no tiene la qué, perdón? La dirección de ella, por eso nada más la recomendó con esa terapeuta, pero no le dio la dirección porque ella no la tenía. Y lo mandó conmigo a que yo le diera la Hay que descodificar esa suegra. Hay varias suegras que hay que descodificar para empezar. No, yo me pasé todo el día, así como que yo decía, y luego todavía en la tarde nos habían invitado a una despedida de soltera y tenía que ir con ella. Sentía yo ayer. Pues practique con ella, métele unas inyecciones. La verdad, ya no. Tú sácale sangre, hombre. Es que siento que ya no puedo. Hazle lo más fuerte para que ya le baje. También hay otra teoría que es la de la lateralidad. La teoría de la lateralidad tiene que ver con lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Normalmente los diestros funcionan de una manera, los zurdos de manera contraria, en todo, ¿sí? Entonces, pero a veces, bueno, sobre todo en las generaciones anteriores, pues todos escribíamos con la mano derecha, entonces pues nos obligaban a hacerlo, ¿no? Pero hay varias formas, incluyendo aplaudir con la mano que golpeas, es tu mano dominante. A esa no te obligaron a aplaudir. O si tienen bebés, con la que dan el biberón, también es la mano dominante, ¿sí? Y cosas así, hay por ahí unas técnicas, pero bueno. Entonces es importante porque cuando es zurdo es al revés.
A partir de las teorías, diversos terapeutas agregaron métodos prácticos para abordar los sistemas, surgiendo escuelas como la escuela biológica total, la biodescodificación, la bioneuroremoción de Henry Corbera, la psicosomática clínica, la descodificación biológica y un montón de más que surgieron por ahí, pero en realidad todas tienen la misma raíz. La raíz de todo fue este doctorcito, el doctor Hammer, que hizo esas bases, esas teorías, así, pero bien metódico. Es más, dicen que tenía miles y miles de radiografías para estudiar esas leyes, porque hizo lo del foco, incluso le llaman el foco de Hammer. En el cerebro, si sacan una tomografía axial computarizada con el sistema antiguo, salen puntitos como quistecitos. Se puso a estudiar esos pinches quistecitos, imagínense nada más la minuciosidad, esos quistecitos en cada una de las enfermedades, y decía, en tal parte del lóbulo frontal derecho está un quiste porque tiene un conflicto de, no sé, diabetes, por ejemplo. En tal punto tiene una enfermedad renal y en tal parte del cerebro va a aparecer un quiste. En tal punto, y así, un mapa del cerebro, de esos focos de Hammer, de esos quistes que salían en el cerebro, y que cuando se solucionaba el conflicto dejaban de aparecer, o sea, le daba seguimiento con radiografías. Nadie le pudo comprobar de que no fuera cierto. Nadie. Ofreció millones para que alguien le dijera, eso no es cierto. Nadie se ganó ese dinero. Entonces, comprobadísimo. Y entonces él, se puede decir, es el padre de la biodescodificación y de muchas teorías parecidas. Se fue a la embriología y dijo, pues es que, porque aquí tiene un detalle, no en todas las personas funciona exactamente igual, no en todos es algo tan directo como lo dicen los diccionarios. Los diccionarios te dan un general de más o menos qué conflicto, no sé si ya lo leyeron, qué conflicto podría haber por el que tenemos algo, ¿no? Pero eso es un general. El doctor Hammer dice, bueno, si algo le pasa a uno, a otro y a otro, cada uno va a tener diferente respuesta. Incluso a alguno no va a tener ninguna respuesta, uno poquita, uno mucho, uno, como dijo el compañero, porque a unos sí y a otros no, ¿sí? Si son gemelos o son hermanos o son clientes, pues porque a uno tiene resonancia biológica embrionaria, y desde la formación embrionaria, y es lo que van a ver, ahí viene cómo se responde. Y para acabar pronto, para que no se hagan bolas también con lo de las capas embrionarias, es qué tan dentro del cerebro primitivo, qué tan primitivo es un instinto que dio lugar a ese conflicto, o qué tan relacional es el conflicto, o sea, qué tan de naturaleza básica o qué tan de naturaleza social. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, básico en esta vida. ¿Qué es básico? Comer. ¿Qué otra cosa es básico? ¿Mandé? No, eso se duerme automático. Hay dos cosas básicas en este mundo a los que vinimos nada más. Díganme. Venimos a comer y a coger. No venimos a otra cosa de este mundo. Nada más. Son dos instintos primitivos básicos. Nada más. ¿Por qué? La segunda tiene que ver con la reproducción, la supervivencia de que pase a la siguiente generación, si no, pues ya se habría acabado la historia de nosotros hace un montón de tiempo. ¿Sí?
Tristemente, pero esa es nuestra historia. Venimos a 2 cosas nada más. Y dentro de esas, pues ya llegan otros agregados después. Que si me voltean la cara y vivo solo, allá abandonado y nadie me pela, pues sí es un problema. Pero ya no es tan básico como el primero, ¿sí? No es tan básico, tan elemental. Lo primero tiene que ver con el cerebro reptiliano, ¿sí? Lo segundo es con la corteza frontal, con lo relacional. O sea, en esas hace cuatro capas embrionarias el doctor Hammer, no solo 3 como lo hace la embriología médica. Bueno, pero vamos adelante, ¿no? ¿Y cuál es la cuarta? La tarea de la segunda tarea que a lo que venimos, a otros, ¿Mande? los que dejamos la tarea de la segunda tarea, de que venimos a comer a la segunda tarea a otros. Pero ya lo hizo. No, estoy preguntando, todavía no termino. Los que dejamos la tarea a otros, que nada más lo hicimos, pero no procreamos. Pues ahí habría que trabajar. ¿Por qué? ¿Sí me explico? ¿No? Sí. Habría que revisar y uno puede decir muchas cosas. Miren, aquí uno puede decir pendejada y media igual que en terapia, pero no todo funciona. Uno puede mentir, el paciente miente todo el tiempo. Les decía, si alguien empieza a decir un rollo, el paciente te avienta un montón de mentiras, te puede aventar ahí 2 horas o más. Solamente hay algo que no miente, el cuerpo nunca miente, ¿sí? Si cuando estás en terapia el cuerpo responde, eso es real. Si tú dices misa y no pasa nada, no es real, así de sencillo. El cuerpo nunca va a mentir, ¿sí? Era como decía la compañera, son síntomas que están dando de algo que quiere hablar. El cuerpo habla, ¿sí? El cuerpo grita lo que la boca calla. Exactamente. Sí, por eso, pero si habla de más, yo les decía la vez pasada, crean la mitad o menos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces dice lo contrario para tratar de proteger ese conflicto y no se solucione. ¿Sí? Yo les ponía un ejemplo de alguien que era extremadamente extrovertida, todo tenía solucionado, millonaria, etcétera, etcétera, todo bien, pero en realidad es que tenía una soledad enorme, tenía una necesidad de ser el centro de las fiestas, porque de niña estaba completamente sola con la nana. Sus papás ni su cumpleaños se pasaban con ella. O sea, y decía, no, yo estoy perfecto, yo estoy muy bien, no, me he divorciado 6 veces, a todos me los chingué y me dejaron toda la herencia. O sea, mi vida es perfecta. Cuando pum, cae el 20 y no era así. O sea, la cosa, o sea, esa es como la razón de la vida. Venimos a las 2 cosas que les dije, a esta vida, y los millones, o sea, seas millonario o no seas millonario, eso realmente no importa, porque cuando te mueres, no te llevas nada, ¿sí? Entonces, esa es parte de la teoría que empezó a trabajar el doctor Hammer. La enfermedad es un programa especial con sentido biológico con origen en el síndrome de Dick Hammer, en el conflicto vivido, en el trauma vivido. El DHS vamos a entenderlo como trauma, ¿sí? Aunque trauma se entiende psicológico, pero realmente es algo que quedó guardado, es una cicatriz biológica, para acabar pronto.
siendo un shock que debe ser inesperado, es primera característica, debe ser inesperado, ¿sí? Debe ser muy fuerte, debe ser agudo, vivir en soledad. ¿Por qué? Bueno, aquí por ejemplo alguien dice, se murió un niño, se murió alguien, y es como los velorios, aunque hay un chingo de gente, tú le preguntas al dolido y siente que está completamente solo. ¿Sí? Es más, si se muere un papá, dice, te sientes como un niño pequeño, huérfano, abandonado. Así se viven los conflictos. Que aunque haya mucha gente, no importa, aunque sean sociales y lo que sea, están completamente solos, ¿sí? Porque así se vive. Hasta en las fiestas pasa eso. Hasta en las fiestas, está lleno y no te sientes a gusto en la fiesta hasta que no vas al baño, ¿ah? Aunque nada más vayas a verte en el espejo. El cerebro y el órgano correspondiente. Aquí hay lo que les decía el doctor Hammer, relaciona el cerebro con un órgano, ¿sí? El quiste que encuentra en el cerebro tiene relación con un órgano o una parte del cuerpo que se jodió o que quedó guardada esa cicatriz, ese trauma, o como le quieran llamar. Siempre va a estar en los dos puntos. Bueno, desafortunadamente, pues nosotros no traemos un aparato de rayos X para estar viendo los cerebros de todas las personas, pero siempre va a estar ahí. ¿Sí? Bueno, si vamos a la antigüedad, bueno, en la medicina china se hablaba de lo mismo, lo que es la cráneo-acupuntura, partes del cráneo que pones agujas que tienen relación con el cuerpo, es lo mismo. ¿Sí? El conflicto es biológico y no psicológico o emocional. ¿Por qué biológico? Porque se queda guardado en el cuerpo. Ah, bueno, pues es que salió en el dedo gordo, bueno, pues por alguna razón, ¿no? No es psicológico ni emocional, va más profundo que lo psicológico, y el sentido biológico responde a la función del órgano o tejido en relación con la estrategia de supervivencia del organismo que fue ganadora, grabada en la membrana celular, como dice Bruce Lipton. También pueden leer a Bruce Lipton, hay un montón de videos en YouTube. Entonces, dice que lo mismo que decíamos ahorita, el síntoma, el cuerpo está hablando. ¿Qué función, qué trabajo está relacionado con lo que no puede hacerse por la incapacidad de esa parte del cuerpo? Ah, pues si es la mano, ah, pues me duele la muñeca, me duele la mano, ah, pues es que agarré de más o agarré de menos, o como decían antes, metiste la mano al tascal y te dieron un garrotazo. Los que son de pueblo lo entenderán. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, ahora no tiene que ver, pero fue cuando era niño, o fue la generación anterior, o fue la anterior. ¿Sí me explico? Hay que descodificarlo. Tiene que ver con la función del cuerpo, por eso ya te empieza a dar una idea de por dónde buscarle. Cuando te dicen, ay, es que me duele la cadera, bueno, pues algo tiene que ver con el movimiento de cadera. Me duelen las rodillas, algo tiene que ver con las rodillas. ¿Para qué sirven las rodillas? Para hincarme tal vez. No me quiero hincar, no me quiero agachar. ¿Ante quién? Pues ante mi jefe, ante mi suegra, ante mi esposa, ante mi esposo. Por eso
uno de los cubanos que me dio clase de esto, hablaba de un equipo de básquetbol, creo, o de algo así. Entonces, eran muy competitivos en Guadalajara, ese equipo de básquetbol, y curiosamente todas empezaron con problemas en las rodillas o en los talones, algo así. Y decían, bueno, ¿por qué? Bueno, pues se entiende, todo el mundo, hay justificaciones deportivas de la medicina deportiva. Es que el impacto, esto es un brincos de alto impacto que lesionan los meniscos, etcétera, etcétera, y ya está la solución ahí. Pues, sí. Y de repente se les ocurre preguntar, ¿y quién no está enfermo de las rodillas? Y dicen, la que es la mera, o sea, la líder de ahí, la más buena, jugando, no piensen otra cosa, ella no tenía problema de rodillas. Y curiosamente se va esa persona y llega otra que es muy buena también y tampoco tiene problema de rodillas. Y dicen, ¿cómo es posible eso? Que las que son líderes o deportivamente no tengan problema de rodillas y los que están en segundo, tercero o quinto lugar empiecen y empezaron, creo que hasta sacar una escala que entre más malas eran, bueno, no malas porque era un equipo bueno, entre menos competitivas eran, más mal tenían las rodillas. Dicen, caray, es como hasta una relación directa ahí. Y dicen, ¿no será porque la que tiene el liderazgo ahí no tiene un conflicto, o sea, está sin problemas, y las otras, por más que se esfuerzan, no logran llegar al nivel que ella? Entonces, empiezan a descodificar por ahí y se les empiezan a quitar el dolor de rodillas a todas. O sea, ¿cómo esforzarte? ¿A qué te estás esforzando? ¿Qué estás haciendo por superar algo? Y se manifiesta físicamente, ¿sí? El conflicto es biológico y no psicológico, ya lo dijimos. La interacción psicológica del cerebro y del órgano ha funcionado en todos los sistemas, tanto en las plantas como en los animales, desde hace millones de años, y queda grabada en la célula con el objetivo de tener soluciones al problema impreso o grabado y poder solucionar de manera rápida para las siguientes generaciones. Es como la evolución de Darwin. Algo te causa problemas, la siguiente generación van a hacer con eso que haga más ligera la carga, como que se quede guardado, ¿sí? No todo es biológico, a veces es relacional, muchas veces es de herramientas que no se ven. Ahora dicen, los niños ya nacen sabiendo mover computadoras, celulares y todo, y ni los habían tocado. ¿Por qué? Pues por algo que es importante ahora, pues ya viene programado, ¿sí? Y no los conocieron, niños que van siendo desde pequeños. O sea, el comportamiento de los animales ante un conflicto de territorio, de atrapar el bocado, de reproducción, de pérdida, de ataque, los humanos reaccionamos a lo real, a lo simbólico, de igual manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo real, lo simbólico o lo imaginario son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que para el cerebro primitivo le va a dar lo mismo si yo digo que esto es una cobra y lo paso y
si es imaginariamente o si de verdad traigo una cobra aquí, al cerebro primitivo le va a dar lo mismo, o sea, va a sentir la misma situación. Y bueno, pues esta es una cobra que traje de la India, que es muy venenosa, y lo voy a pasar por cada uno de ustedes y me dicen qué pasa. ¿Quién sintió algo diferente cuando pasó la cobra cerca de ustedes? Como frillito. Algo, aunque sea sencillo. ¿Y qué puede pasar? Pues mi cerebro consciente, mi consciente dice, es un pinche cable que está ahí, viejo. Pero ¿qué dice mi subconsciente? No, es una víbora, es una cobra, es algo. De hecho, cuando pasé, algunos volteaban así como no queriendo, pero sí volteaban. ¿Cierto? Yo me quedé inmóvil. Sí, o alguien se paraliza. De hecho, paralizarse es una respuesta. ¿Por qué? Entrar en estado de coma es una respuesta exitosa de la biología. Cuando viene un depredador fuerte y que no tienes posibilidades de hacer nada, te haces el muerto. Una parálisis es una solución, ¿sí? Entonces, es lo mismo si es real, si es simbólico o si es imaginario. Por eso ahora mucha gente ve películas o ve cosas en internet y se enferma de algo. Por ejemplo, las tarugadas esas que empezaron a hacer, que se hacían como huevos o bolas o algo así, que se iban comiendo la carne y que hace un par de años o 3 años, no sé cuánto, empezó a surgir por ahí. La del mono, la del mono. No sé cómo se llamaba. Sí, que hacía pústulas muy grandes. Ajá, pero no, era otra cosa. Que salía y se iba como comiendo la carne y que eran como huevecillos de rana o algo así. Después sacaron que era fake, que no era real, que alguien se lo había inventado, y un montón de gente fue a dermatólogos, especialistas, porque tenía eso y le empezaba a salir así como salían los videos en internet, y no era algo real. Salió quien lo había inventado y no existía eso. Yo también pienso que el COVID fue más una enfermedad emocional que física realmente, porque por ejemplo los síntomas estaban en todos lados, en el Facebook, en todos los negocios, se encargaron de distribuir todos los síntomas, y hay muchas veces que la gente se enferma por los ojos. O sea, cuando hemos hablado de que las enfermedades entran por los agujeros del cuerpo, yo vi que mucha gente, por ejemplo yo que tengo farmacia, estaban ahí y decían dolor de cabeza, se agarraban la cabeza, ojos llorosos, se agarraban los ojos, escurrimiento nasal, o sea, como que todos los síntomas ellos te los estaban transmitiendo. Sí, eso fue una de las formas
por lo que el COVID, a diferencia de todas las epidemias anteriores, se difundió más rápidamente. Porque hay más medios de comunicación ahora que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, por eso ahora llegó casi a todos los lugares, porque hay televisión, hay internet, hay todo. Entonces, esa fue una de las cosas. Hay una explicación que da Ángeles Walder de por qué el COVID empezó en Wuhan, ¿cómo se llama eso? Ahí en China, y hace la revisión histórica de los conflictos vividos en esa población que tenían que ver con algo parecido. Dice, y por eso surgió. Y está todo ahí documentado. Entonces, eso fue muy cierto. Y muchas personas de esa manera lo difundieron. Y es un miedo, ese es un miedo colectivo. Las epidemias en biodescodificación, porque se dice, bueno, entonces si no es cierto, si no es un virus el que ataca, ¿cómo es que todo el mundo se murió? Bueno, de miedo. Se murieron de miedo, ¿sí? El miedo se transmite, es más fácil y más rápido transmitir un miedo que otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso les digo, si es real o es imaginario, da lo mismo, ¿sí? Ante una situación indigesta, una situación fea, algo que no nos ayuda, el organismo reacciona creando más células para digerir más rápido, para vomitar, para digerir más rápido. El cuerpo va a tratar de digerir algo que no puede digerir y a veces genera y necesita más energía ahí y le pide al hígado más sangre y más energía y más calor y luego hace una acidez y luego más acidez y luego úlceras y tal, queriendo digerir algo que es imaginario. Y por más Pepto-Bismol que tomen o lo que sea, no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dando vueltas como disco rayado en algo que no existe, ¿sí? En algo que fue simbólico o parecido, ¿no? Tratar de vomitar, de tener diarrea, de eliminar el contenido, sentir pesadez digestiva, el lentecimiento del proceso, como esos que dicen, esa pinche vieja, yo no la trago. Es que me hizo algo que lo siento aquí un nudo en la boca del estómago. Nada más la veo y se me revuelve. A ver qué tiene que ver la fisiología con ver a alguien. O sea, ahí está, ¿sí? Entonces, la enfermedad es una estrategia suplementaria de sobrevivencia ante una situación de estrés, cuando las estrategias cognitivas de huida, de ataque, de parálisis o de poder, estas son las estrategias, ¿sí? De escapar, como decía la compañera, yo me paralicé, quizá. Como cuando entrenan perros, los ponen con una barda atrás y los empiezan a golpear, ¿sí? Y el pobre perrito pues no responde, o sea, le da miedo y lo golpean más y le dan más y le dan más. Y si no tiene para dónde huir, ¿cuál es la otra solución? Pues atacar, ¿sí? Y ve que ataca y el otro retrocede y dice, pues así es, o sea, ya sí me dejan de pegar o de molestar. Y así se entrenan los perros, pero no solo los perros, todos, esas son estrategias primitivas de o corres cuando hay un peligro, o atacas, es otra solución, o te paralizas, te haces el muerto y ya, pues te tienen que dejar en paz, ¿no? Si ya estás muerto. Y bueno, pues esto es lo que va a suceder. Es una nueva ocasión de modificar el organismo con el objetivo de adaptarse a una amenaza en su vida. Te adaptas para enfrentar algo que está amenazando la vida, normalmente cosas de vida o muerte, aunque a veces
parezcan ridículas. Yo les platicaba de una niña que no le compraron un helado y a raíz de eso su mamá no la quería. ¿Sí? Y era toda la vida, no sé, 30 años pensando que su mamá no la quería y así lo vivía y lo revivía cada día. Se hace la descodificación, llegan al momento donde está el asunto del helado y de ahí para atrás no se acuerda de nada. Y resulta que antes del helado eran 2 hermanas y la mamá, como buena mamá, les dice, se terminan la comida y les voy y les compro un helado a las 2. Una se termina la comida, otra no se le termina la comida, la mamá le compra el helado a una y a partir de ahí la que no le compran un helado es odiada por la mamá en su realidad. Y era un helado, o sea, un helado es una tontería, o sea, ya de adulto se puede comprar el carro de helados completo, pero no, es que su mamá no la quiere. Por eso, por ejemplo, ahora me recuerdo, por ejemplo, a Alejandro Jodorowsky, que habla de hacer alguna cosa simbólica, que lo hacía Pachita también, algo simbólico que tenga que ver con lo que estamos solucionando, como dejarle a la persona, al paciente, una tarea que hacer de lo más grueso, de lo más fuerte que está enfrentando de tarea. Y yo vi unas tareas que dejaba un chamán de Guanajuato bien gruesas. Ahorita se las comento. ¿Por qué dice Alejandro Jodorowsky? Bueno, de esa manera van a vincular o desvincular ese conflicto. Si era un helado, pues tú sales de la terapia, ve y te compras un helado y te lo comes y ya se solucionó el problema del helado y ya. Imaginas que te lo dio tu mamá y ya. No pasó nada. Un helado, me lo comí, ya. ¿Cuántos helados no se habrá comido en su vida esa persona? Pues muchos seguramente, pero ninguno como ese, porque ese fue el del conflicto, del trauma. Respecto a este punto, yo siempre les he dicho a algunos pacientes que deben de ser capaces de curarse sus propias heridas. Sí, pero no pueden solos, necesitan una ayudita. A veces por casualidad cae algo que sí pueden, pero normalmente no, porque es un disco rayado que da vuelta. Es como no sé si ustedes han escuchado algún dolido de que lo deja o la novia o el novio o la esposa o el esposo, están poniéndose pedos y ahí la misma historia la repiten una vez, dos veces. Todas las veces que se ponen pedos. Y es lo mismo, exactamente las mismas palabras te las vuelven a repetir como si no te las hubieran dicho. Las mismas canciones. Se ocupa otra energía que te saque de eso. ¿Por qué? Porque van a llegar como la niña o la mujer que del conflicto del helado y se acuerdan hasta donde los 5 años del helado, pero a veces ni el helado se acuerdan. De ahí para atrás no tienen memoria. No se acuerdan que ellos fueron los que la cagaron. Así de fácil. O no, aunque no hubiera sido error, lo que sea, ¿no? O sea, es una tontería. Realmente las dos cosas son una tontería. Tanto que se terminara la comida como que el helado. O sea, realmente eso no importa en el contexto general, común y corriente, pero para una persona eso puede ser lo más importante de la vida, ¿sí? Entonces Alejandro Jodorowsky y Pachita dejaban una tarea. Pues vas y plantas un árbol. A una que está en un video de Alejandro Jodorowsky le dice, palabras más, palabras menos, era una muchacha que la había violado la maestra durante muchos años con esa que era como regla de hace mucho tiempo de madera, una
como un palo largo con el que se apuntaba al pizarrón. Con eso la violaba constantemente y tenía un trauma muy grande. Y en terapia, terminando la terapia, le dice, y saca un palo igualito y le dice, ten, rómpelo. Y no podía romperlo. ¿Por qué? Porque le imponía eso. O sea, le dice, pues tú brinca, haz lo que sea, pero rómpelo. Lo rompe y se cura. ¿Sí? A otro les decía, bueno, ve y hay una que pone que era alguien que tenía problemas de dinero y decía, pues tu tarea va a ser tener un recipiente, vas a orinar ahí y la orina la vas a dejar abajo de tu cama 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y sus problemas de dinero era porque siempre era el dinero, veía mal el dinero y tal. Después regresa, ¿sabe qué? Mire, póngame lo que sea, pero yo ya no quiero oler eso ahí, horrible. La lección ahí es, la orina, ¿de qué color es? Amarilla. Guardar, almacenar el dinero no es bueno. ¿Por qué? Porque debe de circular, o sea, igual que la orina, debe de circular, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, varias analogías que es lo mismo, ¿sí? Se cura entendiendo eso. Otra que le ponen con problemas de vesícula de tarea tener sexo anal martes y viernes. Dije, chinga, ¿y eso qué tiene que ver? Y hasta 2 veces, hasta doble a la semana. ¿Por qué? Problemas de vesícula tiene que ver con alimentación, pero también tiene que ver con traición, engaño, sexo a tus espaldas. Cuando te pintan el cuerno, es como si estuvieran teniendo sexo a tus espaldas o como si te estuvieran teniendo sexo anal. ¿Sí encuentran la relación? Y aunque cuesta trabajo, eso lo ponían y funcionaba. Otra más gruesa, de un chamán de Guanajuato, tenía 118 personas cuando lo vi. Le puso a una persona, una muchacha que la violó un muchacho y estaba a punto de morir, no quería comer, no quería nada, estaba en los huesos, a punto de morir, la llevan y le dice, aparte de lo que le hace, porque él hacía cirugías espirituales, y le dice, de tarea vas a ir a buscar al que te violó y vas a tener sexo con él. Ay, güey. Y dices, pues no, o sea, pues, ¿cómo cree? O sea, ¿en qué cabeza? Pues quieras o mandes, por alguna razón extraña, yo no sé por qué chinga lo hizo. ¿Real o espiritual? No, real. Tuvo sexo con él y ¿qué creen? Viven felices por siempre. Tienen como 4 o 5 hijos. Aún con todo lo que dijo la compañera. No, pues ¿cómo creen? O sea que ella estaba enamorada de él. No. ¿No es el de Estocolmo? Sí, síndrome de Estocolmo. Bueno, eso es un síndrome, ¿no? Que se enamoran del abusador. Sí. Con el trato plegal, pero secuestrada en su casa. Primero se enamoró de él, después era una hija. Es muy común en psicología, se estudia. Incluso yo pienso que parte de eso sucede con los gays. Muchos de los gays fueron
violadas. Sí, es cierto, eso es verdad. ¿Hombres y mujeres? Bueno, quién Sí, sabe, muchas veces sí. pero puede ser, ¿sí? Muchos, si revisan, bueno, yo lo he visto mucho en terapias, ¿sí? Pero si revisan, hay muchos que fueron violados, ¿sí? Y repiten lo que les hicieron. Muchos violadores, la misma historia. ¿Por qué? El tío, el vecino, no sé quién, y ahí está, ¿sí? Repetir, ¿para qué? Para sanar, tratar de sanar eso que está ahí guardado, que nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se tiene que modificar el organismo para adaptarse y sobrevivir. El sentido de esta terapia, de la descodificación, es vaciar esa tensión, ese estrés acumulado por ese trauma. Fluye y a veces lloran, a veces vomitan, a veces convulsionan, a veces nada más sienten piquetitos o que se les va el aire, se ahogan o les duele o lo que sea, ¿sí? Están drenando como una olla express que está eso comprimido, ese estrés comprimido ahí, que lo liberan, ¿no? Otras aportaciones que de otros autores, aparte de los que ya decíamos por ahí, Mark Fletcher aportó sobre los ciclos biológicos celulares memorizados. John Bradward nos habla del proyecto sentido. El proyecto sentido es similar al síndrome del yaciente. El proyecto sentido es: yo tengo que ser abogado. ¿Por qué? Bueno, es que toda la familia somos abogados. ¿Qué más podría ser yo? Sí, debo ser abogado. ¿Por qué? Bueno, si revisas el árbol genealógico, atrás alguien vivió porque le hicieron un juicio, le quitaron todas sus propiedades y casi mueren de hambre toda la familia. ¿Sí? Se necesita un abogado, entonces ahora es importante tener un abogado. No fue abogado, médico. Yo tengo que ser médico porque mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo eran médicos, entonces tengo que ser médico. ¿Por qué? Si revisamos hacia atrás, alguien murió por falta de un médico, entonces ahora es muy importante en la familia tener un médico. No es médico, farmacéutico. Yo tengo que tener farmacias porque es importante. Si no estudio, si no tengo farmacias, aunque no sepa leer ni escribir, van ahí en mi casa y tengo costales de medicinas, por si esto, por si lo otro, por si quién sabe qué, por si ya me sé más que los farmacéuticos las medicinas y no sé ni leer ni escribir, da lo mismo, ¿sí? Y así con cada una de las profesiones. Por eso también hasta ser terapeuta tendría alguna implicación ahí. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué ayudar? Porque necesitamos que nos ayuden. ¿Sí me explico? O sea, es lo mismo que ser médico. Ser terapeuta, vamos, otros niveles, por esa situación. Y así cada una de las profesiones, cada uno de los gustos, cada una de las conductas tendría que buscar uno algo. Y digo, cuando se sale de lo normal, si es más o menos normal, bueno, pues no hay bronca, ¿no? Entonces, John Bradward, del Proyecto Sentido, nos habla. Annie Anselin Schutzenberger nos habla de la psicogenealogía. Claude Saba nos habla de la biología total, y más gente que también estudió cosas parecidas que dieron origen a todas estas teorías.
Y nos hablan de las ilusiones del subconsciente, 3 ilusiones que moldean la vida interior y las relaciones, el tiempo y el otro que creen. No existen. Realmente no estamos viendo personas enfrente de nosotros. Realmente somos nosotros mismos con un espejo en cada una de las personas. ¿Sí? Descodificación biológica original. No existe el otro, no existe la vecina que no aguanto, que me revuelve el estómago, esa pinche vieja que no puedo ver, ese cabrón que esto, el que me pintó el cuerno, lo que sea. No existe el otro. Es un espejo de mí mismo, de algo que tengo que superar, que no puedo tolerar, que es difícil trabajar, y entre más, mejor. Entre menos toleren a alguien, mejor todavía, porque es más grande la lección, es más grande el conflicto que superar, ¿sí? Qué bueno que haya puras madres Teresas de Calcuta que con todo el mundo se lleven bien y todo. Bueno, si descodificáramos, también descodificaríamos a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué andar ayudando a todo el mundo? ¿Sí? Y a los grandes artistas son los primeros que tendríamos que descodificar. Fueron tan grandes por una broncotota que tenían. Y si le buscan, algo hay por ahí. ¿Sí? Este empresario famoso de los más ricos de México, que acaba de morir, Carlos Bremer, en un reportaje que sacaron, él tenía 63 años, realmente en la cúspide de sus negocios, pero en un reportaje que sacan dice el problema porque él participaba en un programa que se llama Shark Tank, de tiburones, sí. Tiburones de México. Sí, el problema de estos grandes personajes es que tuvieron todo esto y lo otro de dinero y todo, y aparte él ayudó, por ejemplo, al Canelo Álvarez en ser un gran deportista y a varios en el deporte pues también. Y entonces dice, el asunto es que nunca se rodearon de un equipo médico que diera seguimiento para evitar lo que a él le pasó. Se desvaneció el martes y muere el jueves pasado, jueves o viernes, algo así, de un infarto que pudo haberse prevenido, porque si bien es cierto que él estaba muy pasadito de peso, él dentro de sus comentarios decía que lo de las dietas no era lo suyo, pero sí, con tanto dinero, ¿por qué no rodearse de un médico para evitar esto, de un equipo médico? Sí, nutriólogos. Entonces ahí es donde se van pues de alguna manera, ¿no? Porque No, y si vamos más allá, incluso ya dentro de otro contexto, hay quien se salva de cáncer, quien se salva de esto, le tocaba morirse, sale y lo atropella una bicicleta, o sea, ¿sí me explico? Pasan las cosas que tienen que pasar por alguna razón. Es como el que se quería escapar de la muerte, ¿no? O sea, tienes un conflicto que tienes que enfrentar, que solucionar, pues ahí está, se te va a presentar de 1000 maneras. El tiempo no existe, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo, solo existe el presente. ¿Qué quiere decir esto? Todos los conflictos que vienen de atrás los vas a vivir como si fueran ahora, como la persona de 60 años que se le muere su mamá y llora como si fuera un bebecito. Él no sabe que, en ese momento no sabe que tiene 60 y tantos años. Se siente como la persona más sola y abandonada del mundo. No existe el tiempo, no existe el pasado, el presente ni el futuro. Por eso cuando hacemos terapias, ustedes lo vieron,
programamos o reprogramamos, aquí uso un poco de lo que se llama programación neurolingüística, para programar positivamente algo que sería bueno, ¿sí? Bueno, si te violaron y pues ya, ¿no? O sea, pues ya pasó, o sea, eso fue hace 50 años, pues ya chole, ¿no? Ah, no, pero ¿qué es? Pues sí, fue algo muy feo y ya, ¿no? O sea, doloroso, pues sí. Te cortaste una mano, fue más doloroso que eso, o sea. Es más. ¿Y por qué no? ¿Por qué se resiste mucha gente a eso? Yo les hablo más como del perdón. O sea, debes de perdonar. Y yo les pongo el ejemplo, pues más así, con el Padre Nuestro, ¿no? O sea, hay que perdonar a los que nos ofenden. Porque mucha gente eso le cuesta mucho. Hace rato que estaba. Es un poco más complejo. De hincarse, pues, o sea, de hincarse. El hecho de hincarse, pues, es símbolo de pedir perdón. Sí. ¿Sí? Pero mucha gente le cuesta trabajo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces perdonar no es al otro. Perdonar, hay veces que el primero que se tiene que perdonar es uno mismo. Ese es un gran conflicto. Y perdonar al otro como quiere que sea, pues es difícil y tal. Perdonarme a mí mismo es más difícil, ¿sí? Es más, les puedo decir nada más para cerrar la idea de la violación. Una violación de un niño nunca tiene el mismo contexto que nosotros pensamos. ¿Por qué? Una violación de un niño no tiene componente sexual en la mayoría de las veces, 99% de las veces. La víctima no es un componente sexual ni lujurioso ni nada. ¿Qué es lo que está viviendo la persona? La víctima lo que está viviendo es un miedo, eso sí. Muchas veces, si son niños de, no sé, de 4 años, de 3 años, de 5 años, no saben ni lo que es sexualidad, no saben qué está pasando, ¿sí? Es como cuando baja la menstruación, a veces no saben ni qué pex, ¿sí? ¿Qué sí saben? Pues que es algo doloroso, que es algo que no quieren, y el 99% de las veces, como es obligado, es porque se da un miedo a morir. Si no hago lo que me están obligando a hacer, me va a matar. Entonces, ¿cómo se vive una violación? Una violación es un miedo a morir. Componente sexual de niños no existe, ¿sí? En la víctima, obviamente en el victimario, pues es lujuria, es otra cosa, pero esa es otra cosa, ¿sí? Pero en la víctima, el principal conflicto a solucionar es el miedo a morir. El dolor, esto, lo otro, es voy a morir. Si solucionas el miedo a morir, se soluciona el problema, ¿sí? Pero ahora no lo entendemos, porque ahora somos adultos y si pasó en el pasado, lo mezclamos con la sexualidad, con la libido. Ah, no puedo tener relaciones con mi pareja porque pasó eso en el pasado. Pero ¿qué está reviviendo? No está reviviendo, no es asunto sexual, sino es miedo a morir, que se reproduce por esa situación, pero es otro contexto. ¿Sí me explico? Tal vez esto sea medio choque un poco con lo que se cree, pero búsquenle por ahí, van a encontrar mucha solución. Tiene lógica porque existe el medicamento vía rectal, como los supositorios, incluso los mismos óvulos vía vaginal, pues traen aplicados algo. Incluso, por ejemplo, vamos a ponerlo con algo más común. A alguien que tuvo una enfermedad de niño,
que le inyectaban y lo inyectaban y lo inyectaban. Ahora de adulto, ni por nada del mundo se deja inyectar. Sí. Yo les decía en broma, yo he casi perseguido alrededor de la camilla a un paciente con una agujita de insulina para ponerle un piquetito y no se, y era un hombresonón que dice, no manches, porque de niño lo inyectaron, o sea. Entonces, les decía, lo real, lo imaginario, lo simbólico da lo mismo. Todo el cerebro arcaico, la biología explica que el hombre moderno apareció hace unos 15,000 años conviviendo con el hombre de Neandertal hasta que desapareció hace 35,000 años. Desde la última modificación genética no han existido grandes cambios y mantienen la totalidad de la información del mundo animal y vegetal. El hombre ha conservado facultades heredadas de los animales que nos han precedido y se han perfeccionado en la evolución. La interacción en el entorno por la selección natural hará permanecer lo nuevo sobre lo antiguo sin perder la información vital, quedando latente o inhibida para ser usado en circunstancias determinadas. ¿Qué quiere decir? Que lo que vivieron todos nuestros antepasados lo tenemos aquí adentro, en la memoria, pero no en la memoria de la cabeza, no en la memoria del cerebro. En cada una de nuestras células hay esa memoria. ¿Cuándo va a utilizar? ¿Por qué se guarda? Porque es importante, porque nos hizo llegar hasta el día de hoy. Por eso no se borra esa memoria. Son las soluciones exitosas para ir pasando de generación en generación. Entonces se guardan. Es como una memoria selectiva. Dicen, bueno, tenemos mucha memoria, pero ahora no me acuerdo más que lo que hice en 2023 y de lo que hice de los primeros días ni me acuerdo. Nos vamos acordando de lo más reciente. ¿Por qué? Porque si no es tanta información que no lo podríamos recordar tal vez. Pero ahí está y existe. Va a salir cuando se necesite, cuando salga un conflicto que es parecido a algo que ya solucionó. Tal vez no yo, sino mi tatarabuelo en la época primitiva solucionó algo y sale ahí. ¿Por qué? Porque a veces los conflictos son muy rápidos y la solución tiene que ser muy rápida, tiene que ser primitivo eso. Voy en la carretera El Espinazo del Diablo, que es la más peligrosa de México, de bajada a 150 kilómetros por hora, me quedo sin frenos y pues el cerebro, la mente no alcanza a pensar, y si piensa, pues van a ser puras pendejadas, va a decir, me voy a morir, me voy a esto, o sea, el miedo, o sea, ¿qué va a pasar con mi cerebro? Por muy inteligente que sea, tal vez no va a dar una buena solución. ¿Qué sí va a dar una solución? Mi cerebro primitivo. Va a salir la solución exitosa de cuando en la época de las cavernas venía como el Pedro Picapiedra en una bajada, en una resbaladilla y pum, me desmayé y el carro se fue y chocó contra la pared y ya me salvé. Entonces desmayarse fue la solución, aunque pensáramos que era mejor ponerme a pensar, mira, la velocidad que llevo, 150 kilómetros por hora, llevo 4 llantas, si freno con la derecha, pero no hay frenos, bueno, el freno de mano o con la velocidad. O sea, te pones a hacer cálculos y no llegas a ningún lado, pero la respuesta automática te puede salvar la vida. Pero a veces te quedas con ese pánico que queda ahí y si no lo descodificas, pues
va a causarte problemas en tu vida personal o en enfermedades o cosas de otro tipo, que tal vez va a ser, no sé, que te suba la glucosa, que te llame diabetes, que otra situación. Una solución que aparentemente en la antigüedad dio un resultado. Nadie te dice ya, baja el switch, descansa, duerme, ahora ya es de regenerarse, ya eso ya pasó, ya nada que ver, ¿no? La interacción con el entorno por selección natural permanece lo nuevo sobre lo antiguo, siguiendo esa misma información. Las partes primitivas del cerebro operan de acuerdo a la programación que proceden de los animales de nuestros antepasados que habitaban las sabanas y los reptiles que dieron origen a los mamíferos. ¿Qué creen? Hay personas que nacen con braquias para respirar. Ahora que sacaron la nueva película de Aquaman, pues aunque nos parezca ilógico y tal, hay personas que nacen con braquias. Y no manches, no que nos hizo Dios y que Adán y Eva. Bueno, es una de las teorías, claro, o sea, para todo hay más de dos versiones, ¿sí? Paul MacLean no sé cómo se pronuncia, habla del cerebro triúnico reptiliano, sistema límbico de la neocorteza que funciona en constante interacción, ¿sí? El cerebro reptiliano comprende el tallo cerebral, el bulbo, la protuberancia, regula los elementos básicos de la sobrevivencia, las funciones básicas, el deseo sexual. Por eso les decía, esto es de lo primitivo. Sexo y comida son prioridad, por eso en la vida. Búsqueda de comida, respuestas agresivas, huye, ataca o inhibe la acción. Huye o pelea, los reptiles, las respuestas son automáticas. El objetivo sexual a la comida o el predador permanecen reflejas o programas como en la evolución. Sí, es básico. Tú vas al centro comercial y dices, ay, voy a comprar un chicle. Sales con el carrito lleno y la tarjeta vacía. Ah, pero pues yo venía a comprar un chicle. Es más, iba a poner saldo. Esto lo saben los mercadólogos, los publicistas, que nos domina el cerebro reptiliano. Hay más, si acabamos de cobrar el aguinaldo, pues más todavía. Gastamos, ponen el Buen Fin para que te endeudes antes de que llegue el aguinaldo. Al fin que la tarjeta la pago cuando llegue el aguinaldo, y cuando llegue el aguinaldo gastas otro tanto y ya no lo pagaste. Lo saben, ese cerebro reptiliano nos domina en comida, en sexo, dicen que hay quien ve pasar una escoba con faldas y se va atrás de ella. Están enfermos. Okay. Pero nada más unos que están enfermos, no todos. No se preocupen. ¿Mande? No, nada. Suéltala porque te ahogas. Estamos en confianza. Estamos sanando. Nuestro cerebro primitivo se remonta a 200 millones de años. Aún rigen mecanismos de cortejo, de acoplamiento sexual, búsqueda o protección para vivir, dormir, seleccionar líderes en la participación de otras regiones del cerebro. Asociarse, ser un ente social también es importante. Vivir en tribu, vivir en comunidad, pues
era una ventaja competitiva. Vives solo, pues te come el dinosaurio. Vives en comunidad, bueno, ya como quiera que sea, se ayuda, ¿no? Sistema límbico cerebral emocional, es el segundo cerebro. En la evolución se conoce como mesencéfalo o cerebro medio. Es la proporción del encéfalo debajo de la corteza cerebral conteniendo el tálamo, hipotálamo, hipocampo y la amígdala cerebral. Estos ya funcionaban en los mamíferos haciendo de las respuestas efectivas como el temor a la agresión de los recuerdos. Para que un recuerdo quede grabado es necesario que esté unido a una emoción. Luego el recuerdo puede olvidarse y la emoción permanece latente. Por eso cuando hacemos programación hay que asociarlo con los 5 sentidos. Todo hay que asociarlo con los 5 sentidos. Lo ves, lo escuchas, lo saboreas, lo sientes y lo hueles, ¿sí? Si tú vas a programar algo positivo en terapia, le vas a decir esas 5 cosas: verlo, escucharlo, sentirlo, oírlo y saborearlo, ¿sí? Oler y saborearlo. Esto ya funcionaba. Ya vi la película esa que nos recomendó. La de Lucy es una chulada. Y la teoría dice que solamente nos funciona el 10% del cerebro. Si supieran. Ok. Entonces, la evolución, pues, ahí nos ha llevado instintos, impulsos, emociones, por eso hay que relacionar todo con una emoción. Y hemos terminado. La frase de el padre de la medicina. Si esto fuera cierto, no necesitaríamos médicos, no necesitaríamos terapeutas, no necesitaríamos nada, podríamos curarnos con nuestra propia alimentación. Por eso le decía ayer a la compañera, si alguien quiere bajar colesterol, triglicéridos, ¿por dónde empieza? Pues por la boca, por ahí entran las enfermedades. Ok, bueno, pues vamos jubilosos, que les vamos a invitar por ahí un pequeño aperitivo para que no se me desmayen, para que el cerebro primitivo se estimule. Porque venimos a comer. Ya luego practicamos.